Buenas noches, nuevamente reunidos por causa del Señor. Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad y pidámosle que nos permita aprovecharla de la mejor manera. Bienvenidos todos los que están conectados, bienvenidas las personas nuevas. Quiero insistirles en compartir el link, compartir estos mensajes. Creo que nos lo ha puesto el Señor como más fácil en esta época. No hay que traer la gente a la iglesia, hay que llevar la iglesia a la gente de esta manera. Pues bien, son muchas las noticias que recibimos acerca de lo que está pasando en la tierra en este momento. Y por ser noticias completamente opuestas las unas de las otras, es muy difícil saber cuál es en realidad la verdad. Antier vi una que me pareció muy interesante, donde dice que el Congreso de los Estados Unidos citó a los dueños de las redes sociales, Facebook, Google, los buscadores, para ser investigados por abuso de poder. Este abuso de poder dice que se ha evidenciado en que estos fulanos les ha dado por eliminar lo que a ellos les parece que deben eliminar, por promocionar lo que a ellos les parece que deben promocionar, obviamente de acuerdo a sus intereses, de tal manera que prácticamente están controlando lo que la gente debe pensar acerca de lo que está pasando en el mundo. Y por supuesto, ¿quiénes son ellos para hacer eso? Ellos no tienen derecho a hacer eso y por eso están cuestionados. A la pregunta, ¿cuál es la absoluta verdad acerca de todo esto? La respuesta es, solo Dios sabe. Pero eso es suficiente para nosotros los hijos de Dios, para los auténticos hijos de Dios. Dios sabe lo que está pasando y por esta razón no debemos temer, sino más bien pedirle a Dios sabiduría para saber exactamente qué hacer frente a cada cosa que vaya sucediendo. Lo he dicho muchas veces, lo repito, entre más escucho acerca de la manipulación que se hace de la información en el mundo, más aprecio mi Biblia, porque en ella está absolutamente la verdad de Dios. Allí está lo que Él quiere decirnos a nosotros, y gracias a esa información sabemos qué hacer y aún qué esperar en el futuro. Y como veamos la semana pasada, gracias a ella sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Respecto de la verdad que está en la Escritura, en su palabra, es muy pero muy importante tener claro lo que su palabra dice acerca de la interpretación de su palabra. Y dice lo siguiente, segunda de Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el mensaje de Dios que está en la Escritura no está allí porque a los hombres les dio por comunicar este mensaje. No, fue Dios que con su Santo Espíritu los llevó a escribir lo que Dios quería que escribieran. Y por esta razón, la interpretación de este mensaje tiene que ser exactamente igual a lo que Dios quiso comunicar, no a otra cosa. Esto quiere decir que cualquier interpretación que hagan los hombres diferente a lo que Dios quería comunicar no es válida. El problema es que algunos, no atendiendo a esta directriz tan importante, han hecho interpretaciones privadas del mensaje de Dios. Y esta es una de las razones por las cuales encontramos que hay iglesias bautistas, pentecostales, cuadrangulares, menonitas, presbiterianas, mormones, católicos, testigos de Jehová. La lista es interminable. Hay un gran grupo que son llamadas las iglesias evangélicas
Y ahí hay también muchísimas divisiones, porque al no haber unidad en la doctrina y al no lograr ponerse de acuerdo, los cristianos y las iglesias se han separado. Esta separación de cristianos e iglesias no parece ser el deseo de Dios. Y lo podemos notar en la oración que hizo Jesús por sus discípulos antes de partir. Y oró también por los que habían de creer en ellos, es decir, por nosotros en este tiempo. Dice así en San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús pidió por la unidad de la iglesia para que anduviéramos como uno solo, como un solo hombre, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo andan en perfecta unidad. Y dice que el resultado de obedecer a este mandato sería que el mundo creería en Jesús como el Hijo de Dios. Tratemos de imaginarnos que absolutamente todos los cristianos en el mundo estuviéramos unidos con una misma sana doctrina. Esta doctrina organizaría de modo correcto nuestras creencias, nuestros valores, nuestro comportamiento. Y si todos los cristianos del mundo tuviéramos esta unidad, no hay duda que el testimonio hacia el mundo sería un testimonio contundente. Pero la realidad, lo que ahora el mundo ve, es una cantidad de iglesias y creyentes con pensamientos diferentes y todos diciendo tener la verdad. Siendo esta la realidad que afecta inclusive a las familias, donde a veces cada uno va a una iglesia diferente. Y cuando el mundo ve pues este ofrecimiento de tantas cosas tan diferentes, ¿a quién le van a creer? ¿A quién le van a creer con tantas cosas tan diferentes? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el origen de esta desobediencia que ha traído tanta falta de unidad y mal testimonio hacia el mundo? Creo que la respuesta la podemos encontrar, la podemos deducir en parte en lo que el apóstol Pablo dice en una carta que escribió a los Gálatas. Dice así, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La palabra apóstol significa básicamente enviado. Y lo que Pablo está haciendo es aclarando algo muy importante al decir que él es un enviado no de los hombres. Es decir, no tiene un mensaje que salió de los hombres. Y además dice que la motivación para ser apóstol tampoco vino de los hombres. Ahora, esta aclaración que él hace es en realidad un principio muy importante. Porque teniendo claro que servimos a Dios, porque Dios nos lo ha mandado, eso nos va a permitir saber cómo actuar frente a diferentes circunstancias, especialmente en aquellas donde los hombres quieran controlar nuestro comportamiento, llevándonos a actuar en contra de Dios. Un ejemplo muy claro lo podemos leer en lo que hicieron los discípulos en la primera época cristiana, Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto nos puede parecer sencillo o muy claro, pero si pensamos en los discípulos, en esta gente del pueblo de Israel, debemos entender que estos hombres habían vivido por cientos de años siguiendo las instrucciones del concilio y de los sumos sacerdotes.
Porque estos personajes eran reconocidos como los representantes de Dios, como la voz de Dios para el pueblo. Sin embargo, aunque el sumo sacerdote y el concilio eran la autoridad espiritual de los apóstoles, al haber dado ellos una orden contraria a lo que el Señor Jesús les había mandado, llevó a estos hombres a contestar de esa manera: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta importante para nosotros en esta época es: ¿será posible que en la actualidad haya gente en las iglesias cristianas que estén haciendo lo que su pastor les dice, pero que no estén obedeciendo a Dios? Y la triste respuesta es: por supuesto que sí. Hay muchísimos haciendo lo que sus pastores les dicen, aunque lo que le dicen sus pastores no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho de ella una interpretación privada. Cuando esto sucede, cuando un cristiano cae en este engaño, el primer culpable es él mismo, por una mala actitud que hay en su corazón. A esa mala actitud se le suma una gran ignorancia acerca de las Escrituras. Porque aunque muchos se aprenden versículos de memoria, aunque los repitan, aunque sepan dónde está ese versículo, el problema es que no lo aplican con sabiduría, no los aplican de manera correcta frente a las diferentes situaciones. Saben lo que dice la Biblia, pero insisto, no tienen la sabiduría necesaria para entenderla de manera correcta. Y aún por eso, cuando son confrontados por alguien acerca de su error, cuando alguien que realmente comprende las Escrituras los confronta, entonces ellos tienen que ignorar la mitad de los versículos para poder justificar su posición, sus creencias, su posición doctrinal. Al ignorar los versículos que muestran su error, lo que terminan haciendo es volviéndose expertos en usar solo ciertos pasajes, sacándolos de contexto y pues acomodándolos para justificar sus creencias y sus pecados. Recuerdo hace muchos años un pastor muy lindo, muy hermoso, que le decía a su discípulo que usaba esa estrategia para defenderse de su mal comportamiento, acomodar la Biblia para justificarse. Este pastor le decía, refiriéndose a la palabra de Dios: la cuerda que Dios está usando para salvar tu vida, para sacarte del pozo en el que estás, por el mal uso que le estás dando, vas a terminar ahorcado con ella. Y lo que le quería decir es que si usamos la Escritura para justificar nuestros pecados, difícilmente vamos a creer en ella cuando la necesitemos para poder descansar y obedecer a Dios. Los que llevan tiempo en esta iglesia creo que pueden dar testimonio de cómo de una manera continua insisto en que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Insisto en la sana doctrina. Insisto en que no hay que hacer lo que digan los hombres, sino lo que la Escritura nos enseña. Y sobre todo he insistido en hacer lo que el Espíritu Santo nos comunica. Es decir, creo que he sido muy claro en insistir que no se trata de obedecer a ningún ser humano, sino a lo que Dios a través del Espíritu Santo nos muestra que debemos hacer, por supuesto ceñidos a su palabra. Es más, a veces he creído, no sé cómo decirlo, si por ingenuidad o qué, pero he creído que después de cierto mensaje, donde he visto que Dios ha sido muy claro respecto del pecado de la mamá, del marido, de la esposa o de los hijos, después de dar este mensaje tan claro, me quedo pensando, con esta exhortación estas personas ahora sí se van a componer. Y trato de cerciorarme de que escucharon la prédica, porque estoy convencido que mejor dicho, ese mensaje tan contundente los tiene que hacer tambalear y cambiar. Y cuando puedo, pregunto, ¿cómo sigue el comportamiento de estas personas? Con la esperanza de que me digan, no, fulana ha cambiado, no, sutano ha cambiado.
pero a veces, muchas veces la respuesta que recibo es, déjenme leerles un pasaje. Ezequiel 30 y 3:30 dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sí, después de ese mensaje tan contundente que pienso que fulano, sutano, mengano van a reaccionar, pues me entero que la mamá sigue tratando con dureza a la hija por causa de su amargura, que el marido codicioso sigue con las mismas mañas o empeora, que la esposa cada vez más sorda, más justifica, más terca, más exige, que los hijos más desobedientes, aún resentidos, que a algunos no les interesa para nada ser fieles con Dios. Y entonces me toca orar y decir, Señor, muchas gracias porque me has permitido hacer tu voluntad. Y sé que independiente de los resultados, no me perderé la bendición y el premio que tú tienes para mí. Es decir, hay algunos que a través de la obediencia a sus pastores no están haciendo la voluntad de Dios porque están siendo mal dirigidos. Pero hay otros que a pesar de tener las enseñanzas correctas, a través de la desobediencia a sus pastores tampoco están haciendo la voluntad de Dios porque prefieren hacer caso a sí mismos que a Dios. No tienen claro lo que Pablo sí tenía muy claro. En ambos casos, unos por hacer lo que Dios no ha mandado hacer y otros por no hacer lo que Dios sí ha mandado hacer, de una manera inconsciente o consciente, están ignorando al Dios que deberían servir. Pero hay otros, un tercer grupo, que también está ignorando a Dios, al Dios que deberían servir, pero lo hacen de diferente manera. Vamos a ver. ¿Qué pensaría ustedes si yo les dijera, lo importante no es hacer lo que dice la Biblia, sino lo que Dios desea? Lo importante no es hacer lo que dice la Biblia, sino lo que Dios desea. Algunos podrían preguntarse, pero ¿cómo es posible que yo esté haciendo lo que dice la Biblia, pero no esté haciendo lo que Dios desea? ¿Acaso no se supone que lo que dice la Biblia es lo que Dios desea? Y ciertamente la Escritura nos dice cuál es la voluntad de Dios, pero no siempre que hacemos lo que nos dice la Escritura, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque hay un asunto supremamente importante que cuando lo ignoramos, hace que lo poco o lo mucho que hagamos no sirva para nada para nosotros. Y cuando digo que no sirve para nada, estoy diciendo que no obtenemos la bendición de Dios que necesitamos a pesar de estar haciendo lo que su palabra dice. Como saben, llevo por la misericordia de Dios más de 40 años haciendo esto. Y muchas veces he escuchado cómo los cristianos, cuando son confrontados con su pecado, terminan diciendo de forma despectiva, bueno, pues si la Biblia lo prohíbe, pues toca. Otros, cuando Dios a través de su autoridad les está pidiendo que hagan algo que es la voluntad de Dios, he escuchado que también dicen de forma despectiva, no, pues está bien, tocó hacerle caso a mi marido. No, pues tocó hacerle caso a mi pastor. No, pues tocó hacerle caso a mi papá. Pero hablan de la Biblia y de sus autoridades de forma despectiva.
Y entonces, aunque estén obedeciendo lo que la Biblia dice, o lo que su autoridad, de acuerdo a la Escritura, también les dice, la realidad es que están ignorando por completo que lo que deben hacer, no deben hacerlo porque simplemente la Biblia dice o porque su autoridad lo dice, sino porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, les está pidiendo a través de diferentes medios que hagan lo que tienen que hacer. Es decir, no son conscientes que a través de esos instrumentos es Dios quien les pide obedecer. Y cuando no estamos conscientes de que es Dios quien de diferente manera nos ordena, y que es a Dios a quien debemos obedecer, cuando no estamos conscientes de esta realidad, entonces terminamos obedeciendo a los hombres. Y eso, obedecer a los hombres, es lo que hace que perdamos por completo la bendición que hubiéramos podido obtener si obedeciéramos siendo conscientes de que es al Señor, al Todopoderoso. Notemos que la acción, la obediencia o lo que hacemos es lo mismo, pero no la motivación. Algunos podrían pensar que lo importante es que se hizo lo que había que hacer, pero están completamente equivocados. Déjenme darles un ejemplo. Imagínense que una persona del mundo compra un regalo para su amante y desafortunadamente para él su esposa descubre el regalo. Y cuando la esposa le pregunta, ve fulano, ¿qué es esto? Él rápidamente dice, mi amor, era una sorpresa que tenía para ti, lo compré, te lo iba a dar de sorpresa. Y entonces la esposa pues se va a poner feliz por el detallazo del marido. Él va a quedar como un príncipe que está pensando en su mujer. Pero, ¿creen ustedes que cuando nosotros, perdiendo de vista al Señor, hacemos lo que la Escritura dice porque el pastor o la autoridad lo ordenó? ¿Creen ustedes que el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, es tan ciego que no se va a dar cuenta que lo estamos ignorando? Alguien podría decir, bueno, no estoy pensando en el Señor cuando hago caso, pero de todos modos estoy haciendo lo que Él dice. Y ciertamente está haciendo lo que Dios dice, pero con la enorme diferencia de que lo está haciendo por y para los hombres y no por y para el Señor. Y esa pequeña, grandísima diferencia de hacer para los hombres y no para Dios hace inútil nuestra obediencia. ¿Creen ustedes que si una persona en una secta satánica lee la Biblia porque le dijeron que debía conocerla bien para poder enredar a los cristianos, ¿será que Dios se va a poner feliz porque está leyendo su palabra como Dios lo ha ordenado? Por supuesto que no, porque no la está leyendo por obedecer a Dios, sino a Satanás. ¿O acaso creen ustedes que cuando hacemos lo que su palabra dice por orgullo, para poder mostrarnos delante de la iglesia como los más santos, el Señor no se va a dar cuenta? ¿Recuerdan lo que pasó con Anás y Zafira cuando dieron una ofrenda quisiendo aparentar ser muy generosos delante de la iglesia? ¿Recuerdan que murieron por esto? Ahora, pues no estoy diciendo nada nuevo, ni traído los cabellos, ni forzado. El apóstol Pablo escribió lo siguiente respecto de este tema, Filipenses 1:15 al 17, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Muy claro, ¿verdad? Se puede anunciar de Cristo con buena voluntad, por amor, pero también se puede predicar de Cristo por envidia, por contienda, por agredir a un siervo de Dios, por competir. Y la pregunta es, ¿da igual? Es decir, ¿a Dios no le importa la mala motivación, a las malas intenciones de quien le obedece?
Ciertamente el apóstol continúa diciendo que no importa la motivación con que se haga, de todos modos se está anunciando el evangelio. Pero lo dice porque sin importar la motivación del que anuncia el evangelio, cuando la palabra de Dios llega a una buena tierra, a una persona dispuesta, va a producir buen fruto. Mire, cuando obedecemos a Dios con mala actitud, otros pueden resultar bendecidos, pero nosotros no. Nosotros no. ¿Cuál es entonces la actitud correcta, indispensable para que al obedecer a Dios obtengamos la bendición de haberle obedecido? Creo que ya lo he dicho, pero el Señor lo aclara muy bien en su palabra, al decir que lo que hagamos debemos hacerlo por Él y para Él. Dice así en Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo, absolutamente todo lo que hagamos tiene que ser hecho de corazón sincero. Es decir, 100% conscientes que es un mandato de Dios y que debemos hacerlo para agradarlo a Él y no a los hombres. Siendo esto cierto, quiere decir que cuando hacemos cualquier cosa para que los hombres nos vean, estamos graves. Porque aunque estemos haciendo lo que la Escritura nos dice, en realidad no estamos obedeciendo a Dios sino a los hombres. Y eso hace que perdamos la recompensa de la herencia que Dios tiene para nosotros. Yo lo sé, lo he visto a través de mucho tiempo en muchas iglesias. Lo he visto en las iglesias que Dios me ha colocado a dirigir. Lo he visto en esta iglesia. Hay algunos que les da pánico que yo me entere de lo que están haciendo. O que les da pánico que los demás de la iglesia se enteren de lo que están haciendo. Pero les resbala. Es decir, no les importa para nada que Dios los está viendo. Y si cuando son exhortados con esa misma mala actitud, es decir, para ser vistos de los hombres, obedecen, tampoco serán recompensados por Dios. Y podría añadir a esto lo mismo que dice el apóstol Pablo respecto de predicar de Cristo con mala actitud. Es decir, para la sociedad, para los demás, es mejor que una persona sea cumplida por respeto o temor a los hombres, aunque ignore a Dios, a que sea incumplida. Es mejor que sea honesta por agradar o por temor a los hombres, aunque ignore a Dios, a que sea deshonesta. Es mejor que sea fiel por agradar o temer a los hombres, aunque ignore a Dios, a que sea infiel. Es decir, es mejor hacer lo correcto con mala actitud que no hacerlo. ¿Cuántas veces los padres quedan contentos porque el hijo hizo caso, aunque fuera haciendo mala cara? Aunque fuera de mala cara, entonces el padre de todo el mundo dice, pero lo hizo. ¿Cuántas veces los jefes quedan contentos cuando los empleados les obedecen, así sea en reversa, pero le obedecen? El problema es, como he venido diciendo, que aunque hagamos lo correcto, o aunque hagamos lo que la Escritura dice que debemos hacer, cuando ignoramos a Dios y lo hacemos para los hombres, aunque los hombres puedan ser beneficiados por nuestro buen comportamiento, nosotros no solo nos perderemos la recompensa, sino que además no creceremos espiritualmente. Nuestra fe en Dios no aumentará. Seguiremos siendo víctimas arrastradas por las circunstancias. No experimentaremos el poder del Espíritu Santo y muchos otros perjuicios espirituales. Miren, esta verdad importantísima la expresó el Señor Jesús con mucha claridad e insistencia. Dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
Muy claro, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muy, muy claro. Lo único justo en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios para ser vistos por los hombres, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es como estoy diciendo? Que esa obediencia a Dios con esa mala actitud no traerá bendición a nuestra vida. Y esto es tan, pero tan importante que Jesús insistió y continuó diciendo, verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que ya tienen estos que actúan para ser vistos por los hombres? Pues que los hombres los vieron y les echaron flores. Y seguramente su ego y su orgullo se va a inflar. Y entre más orgullosa y más inflado está el ego de una persona, más se aleja esta persona de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Esto es igual a decir que cuando una persona actúa para los hombres, la recompensa que reciban de los hombres en realidad será su perdición. Un cristiano que quiere predicar para lucirse delante de la iglesia, cuando lo haga y predique bien y los hombres le echen flores, es como si le estuvieran echando flores a la tumba. Y a esto añádale que estos que lo vieron y le echaron flores, en cualquier momento, cuando esta persona haga algo indebido, esos mismos que le echaron flores son los que lo apedrearán. El Señor Jesús continuó, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente, la recompensa que reciban de los hombres será su perdición. Además, en ambos casos les dice que son hipócritas, es decir, que quieren aparentar ser siervos de Dios cuando en realidad lo están ignorando por completo. Otra razón por la cual si una persona está ignorando por completo a Dios cuando obedece, y razón por la cual no recibe ninguna recompensa de parte de Dios, es porque no hay la más mínima duda que esta persona, cuando hace lo que hace para ser visto de los hombres, es porque no tiene confianza en Dios. No hay fe. Y la Escritura dice que cuando alguien no tiene fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que premia a los que le buscan. Según este pasaje, la fe es la certeza de que Dios existe y de que cuando yo hago su voluntad, Él me premia. Esa tiene que ser siempre la motivación que nos lleve a obedecer a Dios. La certeza de que Dios nos ha ordenado hacer lo que hacemos y la certeza de que Él premiará nuestra obediencia. Por lo tanto, cuando cualquiera hace lo que Dios dice que debe hacer para agradar a los hombres o por temor a los hombres, está negando el principio de la fe. No agrada a Dios, no recibirá recompensa. Porque lo que allí hay es una enorme fe y aún una dependencia muy grande de los hombres, un deseo de recibir la aprobación o la admiración. Y por esto, en lugar de recibir la bendición, la Escritura dice que recibirá maldición. ¿No les parece esto gravísimo? ¿No será esta la razón por la cual a veces obedecemos y no recibimos bendición? Por estar confiando en los hombres, cuando la Escritura dice con toda claridad, Jeremías 17:5,
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo, es decir, espera ser ayudado por el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, la obediencia que trae maldición, suena difícil de creer para muchos, yo sé, pero la obediencia que trae maldición es aquella que hace que nuestro corazón se aparte de Dios. Y esto ocurre cuando al obedecer ignorando a Dios, no recibimos su bendición y terminamos pensando que Dios no es fiel. Miren, la fe en Dios es supremamente importante. Por gracias somos salvos por medio de la fe. Además somos protegidos por el inmenso poder de Dios por medio de la fe. La edificación de nuestra vida es algo que también ocurre por medio de la fe. La fe en Dios es tan importante que aún cualquier cosa que hagamos dudando de si es o no la voluntad de Dios, esa duda ya es pecado. La Escritura lo dice así, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Ahí está clarito. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que yo haga que no tenga la certeza de que Dios me mandó a hacerlo, es pecado. Cuando dudo si algo es la voluntad de Dios y de todos modos lo hago, ya estoy pecando. Muchos pueden ser beneficiados, pero yo estoy pecando porque no lo estoy haciendo con fe. Porque todo lo que hagamos debemos hacerlo por Él, porque Él lo pide y para Él. Puede sonar extraño lo que estoy diciendo, pero la realidad es que esta clase de obediencia produce muerte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, en el cual está buscando explicar la enorme diferencia que hay entre el viejo pacto, el pacto de la ley, el pacto mosaico, y el nuevo pacto que el Señor Jesucristo puso a funcionar. Esta diferencia entre estos pactos algunos no logran o no quieren entenderla, obviamente por la mala actitud que hay en su corazón. El apóstol Pablo lo dice así, 2 Corintios 3:6, dice, refiriéndose a nosotros, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El nuevo pacto, ojo, no como dicen algunos el pacto renovado, no. Quienes hablan de un pacto renovado están engañados y están engañando a otros. El Señor Jesús no dijo, voy a renovar el pacto, Él dijo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto trae un cambio tan grande que solo puede ser vivido en el Espíritu. Y cuando el apóstol dice que el Espíritu da vida, pero la letra mata, por extraño que parezca, a la letra a la que se refiere que mata es a la palabra de Dios. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que la palabra de Dios puede matar? Suena como extraño. Pero no, ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, las medicinas curan enfermedades. Las medicinas mal administradas matan. El alimento da vida, pero la mala alimentación puede matar. El ejercicio es salud. Bueno, hay jugadores de fútbol que se han muerto en la cancha. La palabra de Dios da vida, pero la palabra de Dios mal administrada mata. Y hoy hay muchísimas personas, la mayoría de ellas no cristianas, no todas, porque también a veces hay cristianos que andan con la Biblia predicando muerte. Imagínense que sus enseñanzas y su vida y su testimonio a su alrededor, especialmente a los más cercanos, les esté produciendo muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es rechazo a las cosas de Dios. Lo correcto es que nuestra vida le produzca a otros ganas de conocer a Dios por la forma en que vivimos. He oído muchos testimonios de cristianos que por su forma de vivir, sin hablarle a las demás personas de Jesucristo,
después de un tiempo, cuando estas personas los conocen, al ver cómo viven, muchas veces le dicen, oiga, ¿usted qué tiene? ¿Usted por qué vive tan diferente? Usted es muy diferente, ¿qué come? Y cuando estas personas les explica, después de haber dado un buen testimonio que son cristianos, la gente quiere acercarse a Dios. O sea, están predicando vida con su testimonio. Pero hay otros cristianos que por su forma de vivir, cuando otros se enteran que son cristianos, rechazan por completo el cristianismo y a la iglesia a la cual asisten. O sea, preguntan, ve, ¿tú a qué iglesia vas? Pero para no ir. Son vidas que están predicando muerte. Y es una lástima, pero la gente que rechaza el cristianismo por causa del mal comportamiento de estas personas, lo más seguro es que nunca se lo dirán. Y en lugar de decirle a ellos, vea, yo no creo en Cristo por su mal testimonio, en lugar de eso hablarán a otras personas diciendo, vea, esos cristianos son una porquería, son mentirosos, son incumplidos, abusan de la gente. Terrible, ¿verdad? Sería una enorme bendición si estos incrédulos le dijeran a estos malos creyentes que están predicando muerte, pero eso no ocurre, y si ocurre es algo muy raro. Una de las personas que vivió predicando muerte por seguir a la Escritura y que luego, cuando conoció al Señor, comenzó a predicar vida, es precisamente el apóstol Pablo, quien indudablemente aparece como uno de los hombres más sabios y más usados por Dios para enseñar el Evangelio, el nuevo pacto. Y este asunto puede resultar bastante curioso, pues el apóstol Pablo no conoció al Señor Jesucristo, no hay evidencias de que lo haya visto, y además se opuso con toda tenacidad a la predicación del Evangelio, llegando a perseguir, a encerrar y a matar cristianos por considerar que ellos estaban dañando su religión y afectando a su Dios. Podemos decir que el apóstol Pablo era un hombre 100% convencido de lo que creía, pero 100% equivocado. Pero gracias a la misericordia de Dios, el Señor mismo se le reveló. Y cuando Pablo lo aceptó como su Señor y su Salvador, se produjo el milagro de su salvación. Milagro en el que Dios es capaz de coger a su peor enemigo y usarlo para explicar de manera maravillosa el Evangelio de Jesucristo, el cual antes Pablo combatía. Pero hay otro ingrediente que no he mencionado. Hay otro ingrediente que no he mencionado, que es el que hace que la gente reciba doctrinas equivocadas como si fueran la verdad de Dios, que también hace que recibiendo una doctrina correcta no hagan caso, y que también hace que los cristianos, aun cuando hacen lo que la Escritura dice que deben hacer, cometan el gravísimo error de hacerlo para agradar a los hombres y no a Dios. Este elemento que es común a todas estas malas actuaciones, que obviamente es terrible para la vida espiritual, es la carne. La carne. Pero déjeme aclarar lo siguiente. Cuando en el medio cristiano decimos que una persona anda en la carne, está carnal, está en la carne, normalmente nos referimos a que esta persona anda de forma desordenada, en borracheras, fornicación, vanidad, orgullo, prepotencia, robando a la gente, dando mal testimonio y hasta blasfemando de Dios y muchas otras cosas más que hasta la gente del mundo ve como malas. Bueno, esa es solo la mitad de la verdad. La carne en realidad echa mano de la capacidad humana, de los dones, talentos o habilidades, de la posición, de las posesiones, de todo lo que el hombre pueda tener para con todo eso vivir de acuerdo a su voluntad. La carne representa al hombre queriendo hacer lo que él quiere y para esto usa todo lo que esté a su alcance. En el auténtico cristiano, el Espíritu de Dios quiere tomar el control de esa vida. Y la carne es la que se opone a entregar el control. Y es por eso que la carne, controlando al hombre,
puede llevarlo a echarse de cabeza en el mundo para disfrutar a manos llenas de todos los placeres y todos los pecados, o puede llevarlo a volverse extremadamente religioso pretendiendo servir a Dios. Ambas cosas puede hacer, o de cabeza en el mundo, o religioso en extremo pretendiendo servir a Dios. Y cuando un hombre en la carne pretende servir a Dios, esto es mucho más peligroso que cuando decide disfrutar de los placeres del mundo. Porque quien se dedica a una vida sin control es fácil saber que está haciendo las cosas mal. Pero cuando en la carne deciden servir a Dios, no es tan fácil de detectar para muchos. Y pueden engañar a muchos que no entienden que es imposible servir a Dios en la carne. Cuando el apóstol Pablo dejó de tratar de servir a Dios en la carne, por haber conocido al Señor y por estarle sirviendo en el Espíritu, el resultado fue que comenzó a recibir los ataques de los que servían a Dios en la carne. Pero ¿por qué los que sirven a Dios en la carne atacan a los que sirven a Dios en el Espíritu? Más aún, se supone que sirven al mismo Dios. ¿Por qué entonces los ataques? Porque la Escritura dice, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tiene que ver con lo que vimos en estudios anteriores acerca de la naturaleza, son naturalezas contrarias. Es imposible que no haya rivalidad entre ellas. Ahora, cuando el apóstol Pablo se vio atacado por aquellos que pretendían servir a Dios en la carne, él les habló a ellos de cuán poderoso era él en la carne. Y les dice, Filipenses 3:4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él les cuenta que él era un hombre poderoso en la carne y que por eso él confiaba plenamente en sus capacidades para hacer lo que determinara hacer con su vida. Además menciona circunstancias que le ayudaban a estar entre los hombres importantes de la religión del pueblo de Israel. La circuncisión, aunque no tuvo nada que ver, a él lo llevaron, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de la religión de los fariseos que eran los más estrictos, y además él cumplía la ley del viejo pacto de manera irreprensible, es decir, nadie lo podía acusar de estar infringiendo la ley de Dios. ¿Y cuál era el resultado de toda esa capacidad y de toda esa religiosidad en la cual su carne lo involucró? El resultado es que se convirtió en un terrible enemigo de la iglesia de Jesucristo. Ese fue el resultado. ¿Se imaginan la maldad tan grande de alguien que pretende servir a Dios con todo el poder de su carne? ¿Se imaginan cuánta maldad hay para que pretendiendo servir a Dios termine persiguiendo al mismo Señor? Ahora, usted puede pensar que usted es ajeno a todo esto, pero déjeme recordarle que cada vez que hacemos lo que Dios nos dice por agradar a los hombres, estamos sirviendo a Dios en la carne y estamos convirtiéndonos en esa clase de personajes. Es por eso que veo que los que hacen caso a lo que yo digo, porque lo digo yo, no el Señor, o los que temen que yo me entere que no están haciendo caso porque tienen temor de mí y no de Dios, cada vez se están convirtiendo en peores enemigos del cristianismo. Cada vez su corazón está más duro. Cada vez sus disculpas son más absurdas. En eso se convirtió el apóstol Pablo antes de conocer al Señor por estar sirviendo a Dios en la carne.
Y por eso, cuando el Señor lo encontró, le dijo, Hechos 9, del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así llamaban a los cristianos en esa época, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, traten de imaginarse la crisis tan grande de este hombre, el cual, convencido de estar sirviendo a Dios por estar haciéndole en su carne, se había convertido en un completo enemigo del Dios al que pretendía servir. Todavía ocurre esto en este tiempo. He tenido discípulos que no han logrado entender esto y, pretendiendo servir a Dios en la carne, han terminado compitiendo conmigo y aún se han vuelto enemigos míos, lo cual no es un problema, yo no soy nadie. El problema es que se pierden la bendición de poder servir a Dios y en lugar de recibir bendición, terminarán recibiendo maldición. El apóstol Pablo cayó en esto por pretender servir a Dios en la carne, pero gracias a Dios, luego de convertirse y entender este asunto, es él quien escribe, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una lucha normal en todos nosotros los creyentes. Por un lado están los deseos de la carne y por otro los deseos del espíritu, es decir, la voluntad de Dios. Y la idea es que, confiando en Dios y dejándonos guiar por su espíritu, venzamos estos deseos de la carne. Ahora, si la carne es contraria al espíritu, es normal que los que andan en la carne acepten malas doctrinas y vivan de acuerdo a ellos. Eso precisamente he visto que ha pasado con algunos discípulos que no logran entender lo que enseño y que terminan dando malas enseñanzas. Uno de ellos aseguraba saber la fecha en que el Señor va a regresar. Imagínense, algo que Jesús dijo que solo su Padre sabía, pero él ya se había enterado de eso. ¿Por qué llega a conclusiones como estas? Engañados por su carne y convencidos que muchos son unos santos delante de Dios. Cuando una persona vive en el Espíritu, reconoce las malas enseñanzas y las rechaza. Por esta misma razón, porque la carne es contraria al Espíritu, cuando un creyente está en una buena iglesia con sana doctrina, su carne lo lleva a desobedecer y a salir de esa iglesia. Y cuando forma parte de una familia que asiste a la iglesia, comenzará a luchar para sacar a los demás de su familia de la iglesia, comenzará a hablarle mal, a ti no te aprecian, tal cosa, y comenzará a tratar de envenenarlo para sacarlo. Irónico, ¿verdad? Si está en una mala iglesia, hace caso a todo. Si está en una buena iglesia, no hace caso. Y por eso a veces encontramos algunas personas que cuando estaban en malas iglesias, en esas iglesias eso asistían juiciosos, eran fieles con los diezmos, generosos con las ofrendas, hasta pactos hacían con Dios. Pero cuando llegan a una buena iglesia, con sana doctrina, ni un centavo dan. Otros en esas malas iglesias eran líderes, tenían discípulos, tenían células, estaban comprometidos, pero llegan a una buena iglesia y no colaboran con nada, solo critican y se quejan. Ojo, por supuesto, no todos son así. De corazón doy gracias a Dios que también hay muchos que, viniendo de otras iglesias, como el apóstol Pablo, al entender el verdadero evangelio, se han comprometido con el Señor y sirven de corazón y respaldan la obra que estamos haciendo.
El apóstol Pablo, después de convertirse y de entender esto con claridad, explica la diferencia entre la carne y el espíritu, tomando como ejemplo el viejo y el nuevo pacto. Y dice así, Gálatas 4, 28 al 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Tomando el viejo y el nuevo pacto, él hace una aclaración bien importante respecto a esto, ya que en el viejo pacto se desafiaba a la carne del hombre a cumplir, mientras que en el nuevo pacto sí se desafía al hombre a creer en Dios. Pero esto lo veremos en detalle la próxima semana. Por favor, no olvidemos lo que hemos visto hoy. Ojalá usted repase el tema visto hoy, porque a lo mejor es la razón por la cual, estando obedeciendo a Dios, no estás viendo la bendición de Dios en tu vida. No estás viendo la bendición, y no me refiero a cosas materiales. Me refiero a que no hay gozo, no hay paz, no hay las características de un cristiano que está feliz sirviendo a Dios. Recuerda que no se trata solo de hacer lo que la Escritura o lo que la autoridad espiritual te dice, sino que al hacerlo tenemos que estar 100% convencidos que es a Dios a quien obedecemos y 100% convencidos que de Dios recibiremos la recompensa. Eso es fe. Si no estoy convencido que Él me manda y si no estoy convencido que Él me premia, estoy grave. Entonces estoy haciendo simplemente porque el pastor o la autoridad dijo, y eso no tiene valor para tu vida. Pueda que otros sean bendecidos, pero tú no. Recuerda que si andas en la carne, aceptarás malas enseñanzas, te las tragarás, enseñanzas que van a complacer a tu carne. Si andas en el Espíritu Santo te mostrará la verdad, te dirá qué cosas rechazar. Si andas en la carne, estarás esperando que los hombres te agradezcan. Si andas en el Espíritu, estarás feliz de tener la oportunidad de servir a Dios. Si andas en la carne, tu vida predicará muerte. Y en lugar de acercar las personas a Dios, estarás alejándolas de Dios y de la iglesia. La Escritura nos muestra el ejemplo de Pablo que debemos seguir para que oremos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por insistir en esta verdad tan importante. Te damos gracias porque de verdad necesitamos confiar plenamente en ti, para hacer solo lo que tú nos pides hacer y para esperar solo de ti la recompensa que necesitamos. Señor, que no nos engañemos pensando que las recompensas son cosas materiales, porque lo que en verdad necesitamos es ser cada vez más santos, conocerte más, creerte más, para disfrutar más de esa vida abundante que tú nos has dado y de el enorme privilegio de poderte servir. Gracias, Señor, porque para estas cosas no somos suficientes, pero tú en nosotros nos das la gracia y el poder para poder vivirlo. Sigamos orando.